foreverfmhit.blogspot.com. Me puse chinchuda, no tengo dónde lavarme las manos, me comieron los huevitos de Pascua que me mandaron. A vos también. Sí, me parece que hay uno que me desapareció. Qué bárbaro. No, pero igual yo vengo así como vengo distendida, relajada, porque anduve por el zoológico. No me digas. Hace 3000 años más o menos que iba al zoológico, ya ni me acordaba. ¿Está bonito? Está lindo, está bastante lindo. Lo que pasa es que uno va al zoológico con esa mezcla de decir, qué linda que es la fauna, ¿no? Y por otro lado siento una culpa y una lástima y una cosa de decir, pero estos animalitos no tendrían que estar acá. Y qué sé yo, es una mezcla de sentimientos así encontrados. Sí, es como una cuestión muy contradictoria, ¿no? Porque por un lado uno tiene la posibilidad de verlos de cerca, pero por otro lado los saca de su medio ambiente natural. Sí, sobre todo con algunos animales, ¿no? O con los chimpancés, por ejemplo, que se te quedan mirando con esa carita como de tristeza y resignación, que tal vez no sea así, pero uno tiene la culpa ya instalada. Y pensar que hay tantos otros sueltos que deberían estar adentro. Sí, creo que todos nosotros deberíamos estar. En fin, pero bueno, al margen de eso. ¿Usted todo bien? Sí, más allá del huevo que le falta. Voy a ver si soluciono lo del huevo. Bueno. Vaya. El que se comió mi huevo, que te caiga mal. Vaya a buscar su huevo, a lo mejor en lugar de uno encuentra dos. ¿Quién le dice? Puede ser. Ahora sí. Son crueles. Bueno, el ahora sí, porque antes había pasado una circunstancia que no viene al caso comentar. Pero acordate. Yo porque estaba así de concentrada. Ese es el tema. Claro, empezó a hablar tan concentrada que hablo con el micrófono cerrado. No voy a contar que estabas diciendo la mitad del informativo y no estabas en el aire. No lo voy a decir, no lo dije, nadie se enteró. Lo peor del caso es que no es la primera vez que me sucede. Ya Carlos Santos una vez a la mañana me vio embaladísima leyendo. Y yo porque soy así, claro, rápido. Usted dice, voy. Ya, ahí estoy. Allá vamos, como chiquita Legrand. Bueno, me voy mejor, ¿no? Sí. Chao. Hola, buenas tardes. No se puede agachar, Billo. Tiene algunos problemas con el vestido, me parece. No, me agacho como corresponde. Bueno. ¿Cómo anda? Muy bien. Curioso, ¿no? Qué curioso. ¿Qué cosa? Encontrarla a esta hora. Bueno, son eventualidades de la vida. Una mujer de la noche y de la tardecita. De la tardecita, digamos que queda mejor, ¿no? Bueno, lo importante es que se nos va. Digo, sí. No es lo importante porque se nos va. Sí, para mí es importante. Claro, me va a disfrutar de las vacaciones. Exactamente, me voy un par de semanitas. Ay, qué lindo. Bueno, que disfrute del Caribe, mujer. Bueno, que sea muy feliz. Muchas y gracias. Que la pase lindo esta tarde también. Bueno, igualmente. Chao. No, si esta piba va a estar toda la semana, yo me voy. Presento mi renuncia acá en este momento. ¿A ver, Gustavo Mensalva, por lo menos? No. Gustavo no se mete en pelea de mujeres en esta radio. Gustavo ya tiene su mujer en su casa, entonces sabe que cuando una mujer entra a revolear cosas, él se va silbando bajito, ¿viste? No, yo sé que es un chascarrillo nada más. Ah, sí. Aunque hay un dicho que dice todo chiste tiene algo de verdad. Sí, ¿no? Es verdad. Bueno, Laurenita, te dejo. Gracias. Que disfrutes de la noche. No me bosteces, por favor. No, ni ahí. Ni un bostezo en toda la noche. Cuídate. Gracias.